Ahora continuaremos con las arritmias de frecuencia lenta, o también llamadas bradiarritmias. En general, estas arritmias de frecuencia lenta se pueden englobar dentro de lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Si se dan cuenta, en esta diapositiva de manera intencional coloqué una X entre el paso en impulso del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Existe algo en el camino de la trayectoria de la señal eléctrica desde el nodo sinusal o desde la aurícula al ventrículo, de manera tal de que en menor o mayor medida se verá un impedimento para el paso de la señal eléctrica de una estructura a otra. Así también les brindo en estas clases de arritmias unos consejos para identificar las bradiarritmias. Primero, el condicional, que es que generalmente yo espero que la frecuencia sea menor de 50 latidos por minuto. Como hemos visto en videos anteriores, esto es simplemente un promedio, pero puede existir gente que esté por debajo o por encima de esto. Ahora sí, la primera pregunta es si el intervalo PR es normal o se encuentra prolongado. Recordemos que el intervalo PR, lo normal, debe ser de 0,12 segundos a 0,20 segundos. Entonces espero que en las bradiarritmias casi siempre, dependiendo del tipo de bloqueo, esté prolongado, o sea, mayor a 0,20 segundos. En este caso, también veremos a continuación si ese intervalo se mantiene constante o si se va prolongando consecutivamente. Esto me va a determinar un tipo de bloqueo de otro. Segunda pregunta, ¿la onda P conduce o no conduce? Y tercera pregunta, que hablábamos en videos anteriores, siempre darle un apellido al ritmo. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene el nombre de una arritmia, en este caso un tipo de bloqueo, podemos decir bloqueo auriculoventricular de primer grado, definir si está hemodinámicamente estable o inestable. De esta manera se clasifica y se puede dar a entender qué tratamiento necesita el paciente según su trazado electrocardiográfico. Empecemos con el primer bloqueo, bloqueo auriculoventricular de primer grado. Generalmente espero que sea menor de 50 latidos por minuto. En cuanto a la pregunta de cómo es el PR, en este caso el intervalo PR es mayor de 0,20 segundos y constante. ¿A qué se refiere constante? Nuevamente, si está prolongado, o sea, mide más de 0,20, en este caso supongamos 0,24. Cada vez que yo mida el PR a lo largo del trazado, debe medir siempre 0,24, 0,24, 0,24 y así continuamente. La segunda pregunta, ¿la P conduce o no conduce? En el de primer grado lo pongo en rojo, todas las P conducen. Este bloqueo, toda la P debería conducir. Si hay una que no conduce, ojo porque puede ser otro tipo de bloqueo. Y 3, si está hemodinámicamente estable o no. Acuérdense que es la última pregunta que respondemos al final cuando vayamos a ver el tema del tratamiento. De esta manera se observa cómo es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Miren que el PR se observa que está alargado. Esto es algo subjetivo. Les recomiendo que usted le realiza al paciente un electrocardiograma y de esa manera, de forma objetiva, pueda medir exactamente cuántos cuadritos tiene. Al ojo, aparentemente, viendo los demás videos que hemos analizado, se ve que es como si estuviese alargado, pero quizás para mí lo esté y para usted no, o viceversa. Para quitarme ese problema simplemente hago un electro y no hay discusión, pues puede cuantificar cuánto es la distancia entre la P, inicio de la P, y el inicio de la R, que sería el intervalo PR. Recuerden que el intervalo incluye un segmento e incluye una onda, y el segmento propiamente es solamente la línea. En este caso, ustedes me dirán, doctor, la frecuencia es mayor a 50, o sea que no es un bloqueo. Recuerden, es un promedio, por eso ese consejo en ese tips es un asterisco, que puede o no cumplirse. Generalmente yo espero que esto no sea así, pero en este caso les presento un paciente que, aunque aparentemente tiene un ritmo sinusal porque cumple con todos los criterios, a excepción de que miren que el PR no es normal, sino que es prolongado. Evidentemente estamos frente a un bloqueo auriculoventricular de primer grado que se encuentra hemodinámicamente estable. Ya una vez conociendo este, pasamos al segundo, que es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, y este se divide en dos. Uno, que es el MOIS 1, y el 2, o el segundo, que es el MOIS 2. Entonces, espero que la frecuencia generalmente sea menor de 50, que el intervalo PR sea normal o mayor de 0,20 segundos,
y se vaya prolongando hasta que una onda P no conduce. ¿Qué quiere decir esto? Que sea normal. Él puede empezar normal, quizás midiendo 0,14 segundos, pero a medida que va pasando de cada PR a cada PR, observa una prolongación constante de la distancia entre el intervalo PR. Pudiese empezar normal de 0,14, después pasa a 0,18, después a 0,22, después a 0,24, hasta que llega un momento que es lo más importante, en donde la P no conduce. Entonces en este trazado, en este ritmo, podemos encontrar ondas P que no conducen. Este es un fenómeno que se da, que antes se conocía el tipo de ritmo como el fenómeno de Wenckebach, en donde se encuentra o se observa este patrón de prolongación del PR. Observen que puede empezar normal, pero se va a ir prolongando consecutivamente. Empieza normal, se va prolongando hasta que llega a un punto específico en donde no conduce. Aquí lo detengo para mostrarles específicamente a qué me refiero a la prolongación. Usted observará que el ritmo empieza normal, en este caso empieza normal, PR aparentemente normal, con una frecuencia normal, pensando que es un ritmo sinusal, pero se va prolongando, no es la misma distancia de acá a acá que la distancia de acá hasta acá. Se observa, se prolonga aún más en el siguiente, en el tercero, hasta que llega a un punto donde usted observa que no conduce. Entonces esta P también se le llama P silente, una P que no conduce, y de esa manera hablaríamos que 3 QRS conducen y uno no. De esa forma también podremos decir que es una relación 3-1, 3 conducen, 1 no conduce. Entonces el nombre completo de ese bloqueo, ¿cómo se llamaría? Se llamaría bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOITS 1. Ese es el nombre completo. Ahora, apellido, nuevamente, bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOITS 1, hemodinámicamente estable. Aquí se observa mejor, lo acabo de tener a propósito. Se encuentra el PR normal, prolongado, más prolongado todavía, hasta que llega a un punto donde no conduce, y se observa de esta manera. Miren que no cumple el criterio de frecuencia, pero esto no es un criterio propio, sino un condicional. Ahora, pasando al tercer bloqueo, es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, su segunda parte, también llamada MOITS 2. Una generalidad menor de 50 latidos por minuto. El intervalo PR en este caso es mayor de 0,20 segundos y constante, aunque también podremos encontrar un bloqueo AB segundo grado MOITS 2 con un PR normal. Pero lo importante es que este no se observa el fenómeno de prolongación constante, sino que siempre el PR es un PR que se mantiene fijo. Ejemplo, si está en 0,14, siempre 0,14, 0,14. O si está prolongado en 0,22, siempre 0,22, 0,22. Pero la diferencia con el de primer grado, que parece que fuese parecido, es que las ondas P no conducen. Hay alguna onda P que no conduce. Usted observa que aparentemente es un PR normal. Miren que cumple el criterio de frecuencia. Aparentemente es un PR normal hasta que llega un punto donde no conduce. Ese punto que no conduce pudiese ser peligroso. ¿En qué sentido? Cuando las P no conducen, de que quizás el corazón puede quedarse en ese punto y no seguir despolarizando. Entonces, digamos, en cierta manera entraría en paro. Ahora, observen cómo se ve la manifestación de que cuando hay un QRS, un PR normal, una P que conduce, existe onda de pulso, existe la onda de saturación de oxígeno, pero cuando la P queda silente no se ve la onda de pulso. Entonces en cualquier momento este paciente podría quedar de esta manera y nunca más vuelve a conducir, quedando en paro, digamos entrando en paro, o en asistolia en este caso. Este es el temor que uno tiene cuando hay una P que no conduce en algún momento, de que el paciente pues, se pueda quedar estático en ese ritmo y entrar en paro. Si hacemos un repaso hasta este punto, podemos decir que el de primer grado es un bloqueo que se considera regular. ¿Por qué? Porque el RR siempre va a ser el mismo, simplemente que está prolongado el PR, pero usted mide el RR, siempre da igual. En cambio, los bloqueos auriculoventriculares, los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, tanto MOITS 1 como MOITS 2, son bloqueos que como hay una P que no va a conducir, entonces el RR se va a prolongar
o se va en algún momento a cambiar la distancia entre uno y otro. Entonces son considerados bloqueos auriculoventriculares o ritmos irregulares. Pasando al último tipo de bloqueo, encontramos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o también llamado el bloqueo completo. La frecuencia es una frecuencia muy baja. Una particularidad de este bloqueo es que no solamente va a tener menos de 50 latidos por minuto, sino que es un bloqueo que maneja frecuencias muy bajas. El intervalo PR puede ser variable, nos vamos a dar cuenta por qué. Las ondas P y los QRS tienen su propia frecuencia. ¿Se acuerdan que les colocaba una X entre el sistema de conducción en el punto de la aurícula al ventrículo? Está tan bloqueado el paso del impulso que la aurícula va a despriorizar una frecuencia, mientras que el ventrículo lo va a hacer a otra. De esa manera, cada uno va por su lado, diciendo de esa manera. El tema de la estabilidad hemodinámica, nuevamente al final se responde y damos una respuesta para el tratamiento. Observen que si detengo por un momento el ritmo, usted observa que la P tiene la misma distancia siempre. Si usted hace un trazado o un electrocardiograma y pasa una hojita de papel y marca la P y marca el QRS, a partir de que usted empieza a pasar esa hojita de papel por todo el trazado, va a observar que entre P y P siempre hay la misma distancia, y entre QRS y QRS hay la misma distancia. Pero observen este fenómeno. Está la P acá, a la misma distancia está la siguiente P. La siguiente P se metió dentro de la T, entonces no se observa muy bien, pero está montada la P. Después nuevamente sale la P, y aquí miren que la P está dentro del segmento ST, se la acaba de montar, y entre QRS y QRS hay la misma distancia. Este ritmo es fácil de identificar después de que usted haga un buen trazado electrocardiográfico y lo puede observar. Al monitor también, digamos que es identificable siguiendo unas características, lo que les decía, la frecuencia baja. Miren que está la P al precedido de QRS, después la P sale posterior a la T, vuelve a salir otra P a la misma distancia, la P se le monta a la T, pero siempre va a haber la misma distancia entre P y P y la misma distancia entre QRS y QRS. En este caso el nombre completo sería bloqueo auriculoventricular de tercer grado hemodinámicamente inestable. Pasando entonces al tratamiento, vemos que pongo un rayo. Ese rayo depende. Es muy parecido a lo que habíamos hablado en videos anteriores, en que si está hemodinámicamente estable, yo le hago manejo farmacológico, pero esto depende de qué tipo de bloqueo estoy, ante qué tipo de bloqueo estoy. Si es de primer grado o de segundo grado MOEX 1, yo lo voy a tratar con atropina, pero siempre y cuando el bloqueo esté sintomático. Si el paciente está sintomático, no lo trato, sino que lo observo. Si de pronto el bloqueo me llega sintomático, entonces ahí sí lo voy a tratar. ¿Con qué lo trataría? Lo trataría con atropina. Entonces, la dosis para tratar el bloqueo de primer grado del segundo grado MOEX 1 es de 0.5 miligramos cada 3 a 5 minutos hasta completar una dosis máxima de 3 miligramos. Así que en teoría usted podría colocar hasta 6 dosis. Ojo, repito, solamente si el bloqueo de primer grado y segundo grado MOEX 1 es sintomático. Si es asintomático, lo observo y lo mando a estudiar con cardiología, pero no lo trato en ese momento. Ahora hay una consideración especial. El bloqueo ya de segundo grado MOEX 2 y el bloqueo completo no responden a atropina. Y en clase, digamos que vamos a enfatizar un poco más por qué no responde. Estos también son considerados bloqueos bajos. Entonces, los bloqueos bajos no van a responder a atropina, sino que usted directamente le va a colocar marcapaso. Esto tiende a confusión, pero le aconsejo que nuevamente repita el video y se va a dar cuenta de cuáles son las indicaciones precisas. En este caso, repitiendo, el bloqueo de primer grado y segundo grado MOEX 1 responde a atropina. Usted lo va a tratar con este medicamento siempre y cuando esté sintomático. En cambio, los bloqueos de segundo grado MOEX 2 y bloqueo de completo de tercer grado son bloqueos que se dan, su punto etiológico o arritmogénico se da muy bajo. Entonces no van a responder a atropina, la cual tiene receptores altos o digamos auriculares, por ende no le va a servir a este tipo de bloqueos. En este orden, esos bloqueos cuando yo los encuentro sí les voy a tratar independientemente si están sintomáticos o asintomáticos. Los trato. ¿Cómo los trato? Directamente con marcapaso.
Aquí no le doy un manejo farmacológico, sino que directamente paso a marcapaso. Sin embargo, si el marcapaso no funciona, no tengo disponible, pudiese tratar con medicamentos con infusión de vasopresores. ¿Qué vasopresores tenemos? Tenemos la dopamina y la adrenalina en unas dosis específicas que la pueden encontrar en sus algoritmos. Ahora, el tratamiento cuando está hemodinámicamente inestable, igual les pongo acá por academia, pero les digo, estos dos bloqueos, el AB segundo grado MODIS 2 y bloqueo AB tercer grado o bloqueo completo, independientemente si son sintomáticos o asintomáticos, se les debe colocar marcapaso. ¿Qué tipo de marcapaso hay? Generalmente los podemos clasificar en tres grandes, que sería el transcutáneo, el transvenoso y el intracardíaco, que ya haría parte de su estudio independiente por parte de ustedes para su utilización o por lo menos dialogar sobre estos marcapasos en la clase presencial. Y esto es todo en cuanto al tema de frecuencias lentas o arritmias de frecuencias lentas, también llamadas las bradiarritmias, que se engloban dentro de los bloqueos auriculoventriculares. Siguiente video analizaremos lo que es el ritmo de paro, los 4 ritmos de paro y su tratamiento.